91 me casé con Jaime Salomón Nussenbaum y desde aquel entonces vivimos un tiempo en Zapala, Neuquén y después acá en la capital federal. Claro. Cuéntenos cómo era su vida en Europa, la de los dos. ¿Cómo era el lugar donde vivía? ¿Cómo estaba compuesta la familia? Bueno, pero yo o él. No, Los pues, dos pueden turnarse. El que quiera. bueno, que diga él que es su nombre abrió porque nosotros nos casamos acá en la Argentina, ¿no? Bueno. Hablamos ahora que quién Bueno, sos y cómo. bueno, yo soy Jaime Salomón Nussenbaum. Llegué al país en el año 1938, antes de que estalló la guerra, y nos fuimos allá a las colonias del norte, Colonia Montefiore, que era la de la Jevish. Jevish es la Ica o Jevish, son los campos de Barón Hirsch, que compró en su época, y era para ese fin. Judíos no dejaron entrar a la Argentina en general, pero como colonos sí, porque los campesinos querían ellos. Entonces ahí estuve 3 años trabajando. Era joven. Cuando yo llegué tenía cerca de 15 años. Estuve hasta más o menos 18 años, estuve allá en Montefiore. Pasamos muy bien. En general, la impresión, llegando al país, cuando llegamos más al hotel nos llevaron y salimos, nos parecía un paraíso en la tierra. La gente era muy amable, el argentino en aquella época era muy, muy en buena posición. El criollo era muy amable, era un elemento fabuloso. Y después de unos 3 o 4 días nos llevaron ya con tren a Montefiore. Bueno, allá hice de chacarero. Tuve que aprender todo porque no teníamos ni noción de nada. Alto. Exacto. Allá tuve que aprender todo lo que se refiere a un campo. Nos dieron 120 hectáreas, ya bastante en aquella época, caballos, vacas, gallinero para hacer gallinas, para criar gallinas. Y bueno, estuvimos allá 3 años. Había un elemento joven de los colonos anteriores, había como 120 jóvenes. Y ahí le trajimos las experiencias que tuvimos en Polonia todavía en los movimientos sionistas, porque nuestro ideal era Israel. Pero Israel no se podía llegar, no se podía entrar todavía. Bueno, entonces aprovechamos y tuvimos suerte de salvarse de la guerra, si no hubiéramos llegado a ningún lado. De allá fui a Buenos Aires a trabajar en un diario, trabajé más o menos medio año, un año, no me acuerdo cuánto, y me di cuenta que no es. Ya un hermano mayor tenía en la cordillera, en plena cordillera de los Andes. Y él nos hizo venir a mí, a un hermano mayor, fuimos allá a un lugar que se llama Andacollo. Estaba es a donde pasa el río Neuquén, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la Sierra de los Nieves se llamaba, iba paralelo. Así que ahí trabajaba de empleado y más o menos al año ya nos pusieron de encargados en ese negocio. Era el año 51, ella vivíamos juntos todavía unos años, después decidimos ir a Buenos Aires en el año 1960, llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires me dediqué a la misma actividad, compré un negocio en la calle Larrea y estábamos muy bien trabajando. ¿Quién tomó la decisión de venir de Europa hacia Argentina? Había gente que nos dijeron que a través de eso se puede viajar. Y nos inscribimos justamente y sí, podíamos viajar.
Nosotros no sabíamos, vivimos en un lugar que no podíamos saber todo ese movimiento de colonos y eso. Pero ya había gente que nos asesoraron y viajamos ¿Y tu padre tomó la decisión? Papá ¿no? tomó la decisión, lógicamente. Bien. Mamá no. Mi mamá murió, yo tenía 7 años. Murió de cáncer, en aquellos años no se podía curar nada de esas cosas. Y vinimos solitos con una hermana más chica, 2 años menor que yo. Y ella hizo de ama de casa cuando estuvimos en Montefiore. Y pues ya nos independizamos, sus relaciones con los compañeros y esas cosas. En Polonia alcancé a hacer 7 grados, porque era la primaria. Y ahí se estudiaba en polaco desde ya, ucraniano, porque era una zona de Ucrania. Y iba al Cheder, ahí aprendí todo, toda la tarde. Eso fue a la mañana. A la tarde íbamos al Cheder, ahí aprendimos todo, la Torá, hasta la Gemara, todo. Sí, teníamos esa preparación judía hasta hoy en día. Y, sí. Y ya aprendimos, y aparte estuvimos en el movimiento ese. Toda la juventud estaba organizada, distintas tendencias, todos estaban en nos gustaría saber el lugar donde vivía, allá en Polonia, cómo se arreglaba con su familia, en su casa. El trabajo de su padre. Sí, al papá le fue mal. Él tenía un molino de harina y en la crisis del año 30 se fue todo mal económicamente y seguimos así. Y ahí económicamente teníamos necesidad de irse ya, porque él no podía hacer gran cosa ya, las cosas empeoraron. En Polonia teníamos muchos amigos, esa fue la base de todo. Amistad tremenda entre los amigos, se cantaba, se estudiaba hebreo. ¿Tenías mucha familia ahí? Y mi familia tenía como 7 o 8 tíos, tías, habrá habido no sé cuántos, sí. ¿Juegos y pasatiempos o cómo se sentía ya viviendo en Polonia? Todo recuerdo. La memoria, cuando uno es joven, la memoria, ahora estoy olvidándome cosas a veces, pero cuando uno es joven, recuerda del menor detalle, de los amigos, de los amiguitos, no se olvida un minuto, todo uno recuerda todo. Había una vida muy linda, te dije, social. Tuvimos movimientos sionistas, casi todos. Hacíamos reuniones, hacíamos... Acostumbramos a una vida a un nivel bajo. Y para vacaciones iba a los tíos eran muy ricos. Mi papá no era un gran comerciante, tenía el molino, pero no sabía, sé que fracasó allá. Tenía tíos allá, tenía molinos gigantescos, con grandes entradas. Y yo iba de vacaciones 2 meses y jugaba con los primitos. Pobrecitos, después nos contaron que uno de los primitos era un rubio con ojos celestes. Cuando venía a veces a visitarnos a nuestra ciudad, se llamaba Borsov. Todas las chicas corrían tras de él, tan hermoso era. Y después lo encontraron ya muerto, solamente salía la melenita rubia que tenía afuera en el enterrado. Bueno, eso fue. En Polonia, te digo ya, el peor problema era el antisemitismo. Algo que nadie va a creer. La juventud, ustedes nunca pueden imaginarse. Si en el colegio el director nos llamaba judíos podridos, judíos malditos, todas las palabrotas se usaban para los judíos.
Y nosotros luchamos también. No hablamos a propósito polaco, hablamos en yiddish, para no darle gusto a él. Cuando escuchaba hablar, lo que se enojaba y nos ofendía, nos decía de todo. Había un antisemitismo en Polonia increíble. No se imagina uno. Ese fue el principal problema que vinimos a Argentina. Encontramos a Argentina un paraíso. No existía ese problema. No se ofendía a nadie. La gente era amable. Y los polacos eran todos antisemitas, enemigos. Y ese fue un factor que queríamos ir a Israel todo. Y los que podían ir a Norteamérica iban allá. Nosotros venimos acá a la Argentina. Y acá empezamos una hermosa vida justamente en Montefiore, a pesar que era una colonia, y tuvimos que trabajar de chacareos, la juventud, el ambiente era muy lindo. Entonces pasamos bien. Es decir, que la causa por la cual emigró fue la causa fundamental fue el antisemitismo. Y antes de venir para acá, cuando a usted le contaron todo lo de los planes que luego se fue a vivir a las colonias, ¿usted desde allá tenía sus sueños? O sea, ¿qué esperanzas o qué expectativas, mejor dicho, tenía para cuando llegara acá? No teníamos ninguna esperanza, no pensamos en nada. Lo único que queríamos escaparnos de Polonia, fue el único. Y no nos interesaba, cuando vivimos allá, aceptamos con ambos brazos toda esa vida que se vivía allá en las colonias. Pues era un ambiente muy bueno y no había antisemitismo, no había persecución, no teníamos problemas de vivencia, vivíamos muy sencillo. Ahora, no voy a entrar en detalles de la vida diaria allá porque sería demasiado largo, aburrido. Sí, trajimos todo el bagaje nuestro conocimientos de Polonia, de los movimientos sionistas, y en el salón se reunía la juventud, le enseñamos hasta bailes, no sabía bailar no bailes así, digamos, de tangos, etc. Los bailes de organización, canciones, todo eso estábamos enseñando. ¿Usted recuerda el viaje cuando vino para acá, las condiciones en las que viajó? Nada, no nos dijeron nada y no nos interesaba nada. Lo que queríamos irnos de Polonia. Sí, pero ¿en qué condiciones viniste? En condiciones, bueno, viajamos en un barco, muy bien. Justamente el grupo judío que había en el barco nos dieron la clase, segunda clase, tuvimos suerte y viajamos bien. Muy lindo paseo era. Para nosotros una novedad, viajar en un barco era una novedad. Sí, estaba lindo, no puede dejarme de nada. Una vez que llegó acá, ¿seguía vinculado con sus familiares en Europa? ¿Seguía hablando con ellos? Sí, empezó la guerra. No, empezó la guerra inmediatamente. Se cortó todo contacto. No sabíamos nada. Mayormente los mataban. Otros estaban escondidos en una familia justamente numerosa. Que la hija se salvó acá. El hija y el hijo se salvaron acá. Lo vimos. Lo visitamos en Canadá. En Chicago vivía un primo, y en Canadá otro primo, y ahí los visitamos para verlos a ellos. O sea, ellos nos contaban todo. Mayormente los traicionaban, denunciaban a la Gestapo, y lógicamente los llevaron enseguida ya a los campos de exterminio. Cuando llegó acá, ¿se vinculó a alguna colectividad, alguna organización así de la colectividad, alguna institución o su educación acá continuó siendo judía? Judía era automáticamente si no sabía hablar otro idioma. Leía el libro en yiddish, hablaba en yiddish, y el primer contacto era con los colonos jóvenes, había cientos de jóvenes y convivíamos con ellos. Uno cuando tiene amigos y amigas, lógicamente está bien. Eso es lo principal, es esto, esa edad, la edad nuestra, a los 18 años o 17 años, tener un ambiente de jóvenes, eso es básico. Es más importante que comer, que lo que sea.
En el momento que cortamos, usted nos contó algo sobre las minas de oro. ¿Nos puede repetir, por favor? No. Después de allá, te dije, empezamos a trabajar de empleado, yo con un hermano mayor. Después, al año, hicieron encargados del negocio y un poco tiempo más nos vendieron el negocio. Y yo tenía ya 20 años y tenía que llevar, sí, es una zona, vivía población chilena y había los araucanos, indios puros todavía, también nos vinieron a visitar. Nos vendían los pieles de cuero, de vacas. Oro, Sí, y había minas de oro, y hay, y debe haber todavía, quién sabe si no hay todavía, lavadero. Había así minas, pero también más o menos sacaban, lavando el oro, no sé si saben, con agua, dejan un arroyo, se revuelve la tierra, y ahí salen pepitas de oro, oro en polvo. Y yo en invierno tuve que ir para hacer las compras en Buenos Aires y para vender el oro. Entonces yo viajaba a caballo. Y ahí en invierno había momentos que había hasta 1 metro de nieve para cruzarlo. Uno era irresponsable a esa edad. Me dijeron los chilenitos, no, patroncita, no, se largue acá. A los 1000 metros de altura ya estaba la nieve hasta 1 metro. Me salvó la vida solamente el caballo. El caballo solo automáticamente corría, saltaba, hasta que pasamos ese trance, era 10 kilómetros nada más. Y ahí ya llegamos a la parte donde vivíamos nosotros. ¿Cómo hizo para aprender el idioma una vez que llegó a la Argentina? ¿Cómo hizo para aprender el español? No hice nada. Al empezar a trabajar de empleado y estar en contacto con la gente, automáticamente inicié. Yo no estudiaba, eso se aprendía automáticamente, con el ambiente que uno vivía. No había problema. ¿A sus hijos los envió a una colectividad también? A mis hijos. Y iban al Zule, como no. Iban al Zule enseguida. Iban a Sholem Aleichem. Ah, Sholem Aleichem, aquellos años. 2 hijas tuvimos. ¿Y qué diferencias encuentran ustedes entre la educación que habían tenido ustedes y la educación que luego le dieron ustedes a sus hijos, digamos, tanto en la escuela como en su casa? Mire, le ayudamos mucho porque Sholem Aleichem solo fue un colegio de Yiddish más bien, yiddishista. Todo lo que no sabían, nosotros teníamos preparación, porque iba al Heider, yo estudiaba casi 6, 7 años, estudiaba toda la Torah, todo lo relacionado con la fiesta judía. Sabía todo, lo posible, lógico, lo ayudaba. ¿Pero usted encuentra diferencias entre la educación que usted tuvo y la que tuvieron sus hijos? Lógicamente que uno tenía, hay diferencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la educación entre mi marido y la mía también era totalmente diferente. Él en Polonia era de una familia religiosa, una familia muy tradicionalista, muy judía. Yo vivía en una ciudad grande, el Lvov, Lemberg. Mis padres eran gente muy asimilada. Mi padre era judío alemán. En mi casa se hablaba mucho alemán y polaco. Así que yo al llegar a la Argentina no sabía nada de Yiddish. Yo Yiddish aprendí recién acá, así como castellano, junto con Yiddish. Iba al colegio polaco, no tenía absolutamente, mi casa era tradicionalista en el sentido, mi madre los viernes prendía velas, se festejaba las fiestas, pero nada más. Mis mejores amigas eran chicas cristianas. Yo no tuve ninguna relación así con ningún movimiento judío en Polonia. Bueno, yo llegué, la guerra empezó cuando yo tenía 8 años, era chica, pero de cualquier manera, ya le digo, mi educación era bien asimilada, bien polaca. Y lo mismo hasta el momento de llegar a la Argentina. Cuando vinimos acá con mi madre y yo después de 2 años, 2 años y pico, conocí a mi marido y al poco tiempo nos casamos, ya que él quería que las chicas tengan una educación judía. Por eso las mandamos, cuando vinimos acá,
allá todavía, cuando vivíamos en Zapala, en Neuquén, porque ahí vivimos 9 años y ahí nacieron mis 2 hijas, ya ahí tenían una maestra particular que les enseñaba yiddish a las dos. Porque mi marido era muy yidishista, le gustaba más que sepan yiddish que hasta hebreo. Después cuando vinimos acá a Buenos Aires, por eso decidimos mandarlas al colegio, justamente, y de ahí iban al colegio castellano y al colegio yiddish a la tarde, ¿no? A Sholem Aleichem. La educación en la casa, bueno, ellas también vieron, yo nunca fui religiosa, y lo único que en casa se llevaba un hogar tradicionalista, igual como yo vi en mi casa. Y, bueno, ¿Cómo se conocieron ustedes dos? y nos conocimos acá en Buenos Aires, unos amigos comunes nos presentaron en el año 51 y a los 9 meses de habernos conocido nos casamos. No sé, yo no sé por qué, justo a mí, a mí, ¿no? Tenía varios candidatos y pero no sé qué dio, no los dos éramos bastante pasables. Según lo que nos contó, bueno, podemos deducir que la gente acá pensaba, o sea, estaba de acuerdo que llegaran inmigrantes y, digamos, por la vida que nos contó que usted tuvo acá, que la pasó dentro de todo bien, digamos. O sea que la gente estaba de acuerdo que vinieran inmigrantes. A ver, ¿a quién se refiere? ¿A qué gente? Argentinos, Claro. argentinos. Sí, sí, nos recibían muy bien todos. Vinieron, ¿sabes? Estuvimos en un colegio, te dije ya, eran chilenos todos. Ni sabían si es judío lo que no es judío. Eran gente sencilla, simple. Y acá cuando estuvimos en los negocios también, gente nos atendía bien, estuvimos siempre en buena relación. Ni sabía lo que es. Ahora se habla que hay antisemitismo acá, no sé, pero mía por eso no los conocía acá. Yo digo, pero mío, que dice mi marido al principio acá cuando llegamos no se sentía antisemitismo. Y era que realmente se decía al judío se lo llamaba ruso, pero como se llama, como a cualquier inmigrante llamaban ruso. Pero éramos muy bien recibidos. Ahora me parece que con el transcurso de los años está aumentando el antisemitismo acá en la Polonia. El nazismo produjo eso. Y sí, nazismo produjo. Yo hice una pregunta. Bueno, ¿estuvo relacionado con alguna institución acá cuando llegó a la Argentina? No, porque fui a trabajar enseguida, fui a trabajar. Yo ya me fui a la cordillera y después en Zapala. Y pues en Zapala sí, Zapala había un salón, había también la comunidad judía, hacía reuniones, conferencias, venían, sí. Pero no, movimiento sionista y estuvimos, desde ya, seguimos siendo sionistas de toda la vida, eso no. Bueno, lo que nosotros ahí en Zapala, por ejemplo, yo actuaba en la Aviso, se colaboraba, lo mismo también con la campaña unida, todas esas cosas, ¿no es cierto? Uno pertenecía a cualquier movimiento ahí que venía pidiendo colaboración para Israel o para alguna institución judía, pagábamos para Hospital Israelita, éramos socios, todas esas cosas, sí, pero especialmente a una organización no pertenecíamos. Una vez que llegaron a la Argentina, ¿siguieron manteniendo las costumbres judías? Sí, pero fíjate, es una cosa curiosa. En general, llegando a la Argentina, la mayoría de judíos dejaron de ser religiosos, dejaron de ser muy así como eran en Polonia, más liberal. No iban a rezar. Allá en Montefiore estuvimos solamente para las fiestas importantes, para Yom Kippur o Rosh Hashanah, se iba allá, se reunían, había un minyan y ahí se rezaba. Pero en general la religión
no había muchos religiosos, no había. Se dejaron de ser religiosos. Así liberales. Eran como estamos ahora. Judíos, pero sin ninguna... Bueno, más ateos, más, qué sé yo, laicos. laicos, pueden llamar laicos. Tradicionalistas, pero no religiosos. Eso del ateísmo es una cosa aparte, porque uno puede ser judío y y todas esas cosas, puede no ser ateo y puede ser ateo, pero no se sabe, eso cada uno lleva adentro eso. Pero igual, aunque sea ateo, el judío, seguimos siendo judíos de todo corazón. Israel para nosotros es la segunda patria. Así es la realidad. Bueno, ya que usted nos contó sobre su familia y su infancia allá en Europa, si usted quiere agregar algo sobre también, sobre su infancia, su educación, ya nos habló un poco de su casa, si quiere agregarnos algo más, luego cuando vino. Y bueno, no creo que lo único que nos salvamos con mi madre, porque así perdimos toda la familia durante la ocupación nazi. No quedó nadie, solamente se salvó mi madre y yo, porque la chica que trabajaba con nosotros como mucama en casa, ella nos escondió. Estuvimos escondidos 20 meses en casa de ella. Ella nos salvó la vida. Y es una mujer. ¿Contamos eso? Y bueno, pero hablas. Ella nos ayudó, ella nos salvó. ¿Cómo se llama? Ella entraba en forma clandestina al gueto, cualquier momento si la hubieran agarrado, la hubieran matado junto con nosotros. Lo mismo cuando nos tenía escondidas con mi madre y a mí, también hubiera pasado lo mismo. Bueno, después de la guerra, hasta hoy en día mantenemos contacto con ella. Es una mujer de 90 años ahora. Está en un hogar de ancianos en Polonia y mantenemos con ella correspondencia y hasta ahora le hemos mandado siempre dinero. Mi hija, o la otra hija que vive en Estados Unidos, siempre le mandó plata y en esa forma la ayudó a mantenerse. Y bueno, y no sé, ya digo, con mis amigas de Polonia también mantengo correspondencia, son todas cristianas, me escriben cartas hasta ahora. Son ya mujeres grandes de mi edad, ¿no es cierto? Y siempre mantenemos relaciones. En años 75 fuimos a Polonia, los visitamos a todos. También la señora esa que nos salvó la vida, no la chica, bueno, vino acá, la trajimos acá, estuvo unos meses acá con nosotros. Y bueno, eso es lo único que puedo agregar, ¿no? Y cuando, digamos, su padre eligió venir acá y tenía otras alternativas aparte de la Argentina. Mi papá lo mataron los nazis en el año 42. Yo tenía en aquel entonces 11 años. Yo era única hija y bueno, nosotros en primer momento queríamos ir a Estados Unidos porque mi madre tenía 2 hermanos y una hermana en Estados Unidos. Pero como la cuota polaca después de la guerra estaba cerrada y mamá también tenía una hermana acá en la Argentina, vinimos acá. Entramos al país ilegalmente. Conseguimos papeles para pasar por Paraguay, porque en tiempos aquellos estaba Perón acá en el poder y él a los judíos no dejaba entrar. Todos los nazis entraban libremente, pero judíos no. Nosotros entramos ilegalmente por Paraguay. Y después él estaba en muy buenas relaciones con un rabino que se llama Blum, Perón. Y por intermedio de ese rabino se consiguió que todos los judíos, porque entraron muchos acá, consiguieron documentos y pudieron quedarse legalmente en el país. Como para ir terminando, ¿podría hacer alguna valoración general de su experiencia como inmigrante? Empezar usted y después continúa el señor. Bueno, mire, a pesar que hemos pasado la guerra, hemos sufrido tanto, a un emigrante es bastante difícil al principio adaptarse. A mí también me pasó lo mismo, los primeros meses fueron muy difíciles para mí, extrañaba muchas cosas, extrañaba el ambiente, extrañaba mucho. Pero una vez que me adapté, pasando unos meses,
ya dejé de extrañar a Polonia porque cuando fuimos ahí justamente en año 75 me trajo unos recuerdos terribles y estuvimos ahí unos 10 días y no veía el momento ya de irme porque cada lugar, cada piedra me recordaba todo lo que hemos pasado durante la ocupación nazi. Cuando venimos a Suiza ya de vuelta, revivimos. Cuando estuvimos en Polonia, si bien estaba bien en esa época, pero era el comunismo todavía ya. Y cuando llegamos a Suiza de vuelta, revivimos. El miedo de vivir en Polonia ya era tal que buscábamos lo antes posible salir de allá. Y bueno, ahí le despidieron las chicas, todas eran polacas. Bueno, le agradecemos muchísimo la información que nos dieron. Para nosotros es muy valiosa. Y bueno, ¿vos querés agregar algo? No, en nombre de todo el colegio les agradecemos el tiempo que nos brindó y todo. Y bueno, gracias. No, le agradecemos a ustedes la paciencia para escucharnos. No, por favor. Bueno, si quiere pensar unos minutos, si quiere agregar algo, alguna anécdota de cuando era chico o algo que, no sé, algo que quiera agregar o dejarnos para tener nuestro archivo. No creo que no nos queda Estando en nada. Polonia, no, eso no es fácil. Estando en Polonia, ustedes eran amigos para despedirla, trajeron todo, cada uno trajo un chiste o dos chistes. Y bueno, pero eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Era Eso. contra el régimen comunista, podía hablar de Y Polonia, bueno, odiaba ¿cómo la se gente. llama? Y no, la verdad que pienso que lo que debemos decir, eso es todo. Y otra vez le agradecemos a ustedes también el tiempo que nos dedicaron. Y bueno, recuerdos de chica tengo muy buenos, hasta que empezó la guerra. Los posteriores son muy malos, así que En el año, era el año 51, ella vivíamos juntos todavía.